Hola, buenos días a todas y todos. Nos da placer poder informar y poder formar parte de este primer foro virtual de la Asociación Iberoamericana de Sociología. Un intento por generar un lazo, no solamente con Latinoamérica, sino también con nuestros amigos de España, a fin de poder comunicarnos y poder proyectar la sociología en cuanto a sus retos y sus desafíos. En particular, la mesa en la cual ustedes van a poder presenciar en este momento se llama Quehacer sociológico en tiempos de pandemia. Tema que en particular es bastante profundo debido a los cambios que ha sufrido nuestra vida a partir de una enfermedad que se ha propagado a niveles mundiales con alcances en diferentes áreas de nuestro quehacer cotidiano. De hecho, lo hemos podido ver palpable en las distintas formas de nuestra intervención en la vida en ciudad, desde el uso de mascarillas, las precauciones sobre el distanciamiento social, pero que estos en algunos casos se han malinterpretado y han tendido a generar algún conflicto mayor frente a los desafíos que tiene hoy día la sociedad y a la conectividad. Por lo mismo, hoy vamos a presentar a 5 expertos que han trabajado distintos temas desde sus áreas de conocimiento y que nos pueden dar una visión global sobre lo que significa hoy día la pandemia para Iberoamérica y cómo esto ha afectado la vida social y cuáles serían las perspectivas para poder hacer cambios en nuestras rutinas y evidenciar finalmente cambios en la estructura social. Importante mencionar antes de comenzar que este primer foro tiene como lema la sociología a la vanguardia de la integración global. Hay que considerar que para nosotros la sociología no es solamente una profesión, sino que también es una forma de vivir, una forma de pensar y de hacer y construir sociedad. Para ello vamos a pasar a nuestra primera ponente, que en este caso es Bárbara Guadalupe Gaspar Gaona, de México. Ella es estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México, ganadora del tercer lugar del concurso sobre ensayos de política exterior feminista, autora de 9 artículos académicos ya publicados, consultora de apoyo en el Banco Interamericano de Desarrollo, y su ponencia, que la vamos a ver desde este momento, se llama Crisis por COVID-19. Adelante, Bárbara. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. En este caso, mientras Bárbara está en el proceso de conexión, les permito conversar un poco sobre la intención de la Asociación Iberoamericana de Sociología. Esta es una asociación que se ha generado a partir de una búsqueda por cruzar fronteras, por enlazar a los distintos sociólogos en torno a Latinoamérica y también España, de la cual hemos podido participar de distintas actividades, desde algunos videos que ustedes han visto en nuestra página de YouTube, y también de distintas experiencias de conversación, las cuales obviamente este primer foro virtual forma parte de ellas. Ahora te dejo, Bárbara, para que puedas continuar con tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría darle la bienvenida y sobre todo agradecerle su presencia para poder incursionarse en temas que hoy en día se hacen tan integrales. Es por ello que el día de hoy vamos a explorar un poco el tema crisis por COVID-19, una causa y consecuencia social. Pierre Bourdieu decía que la función de la sociología a partir de todas las ciencias es revelar lo que está oculto. Hoy en día la pandemia por COVID-19 ha traído una amplia lista de efectos colaterales que no solamente han sido fruto de una pandemia que no tiene precedentes, sino que también ha sido fruto de un historial de desigualdades profundas que han sido silenciados por los diferentes rostros que esta presenta, desde la desigualdad de género hasta las desigualdades raciales, incluso desigualdades territoriales que se tienen entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Este fenómeno
de la pandemia, además de ser estudiado como un fenómeno económico o un fenómeno de carácter sanitario, tiene que ser explorado desde la sociología. Y no solamente esto toma relevancia desde este momento en el que todas las desigualdades que ya les había mencionado se están desarrollando, causando graves efectos para la sociedad, sino también porque el largo historial que se tiene de las pandemias alrededor del mundo nos ha dejado lecciones que no hemos aprendido. La historia social de las epidemias juega un problema muy importante para la sociología, no solamente en el carácter de los cambios que se están creando dentro de las sociedades, sino también como esta integridad que se tienen entre las personas dentro de un grupo en específico puede darle las capacidades suficientes para poder salir de los momentos de crisis. Es por ello que una de las principales cuestiones que se aborda es saber qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. Dentro de muchas características que pueden incluirse en estos aspectos, se pueden encontrar algunas divisiones entre las divisiones por ingreso, las divisiones por nacionalidad, las divisiones incluso por el origen. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿a ustedes les parecería normal o natural tener estas diferencias? Pero probablemente si nosotros habláramos de que nos une una emergencia o una necesidad urgente por salir de una crisis, probablemente es algo que nos parece más natural. Es por ello que la sociología, en una integridad con otras ciencias sociales, y no solamente con ciencias sociales, sino también con ciencias de la salud y ciencias exactas, nos puede ayudar a desnaturalizar todas esas diferencias y hacerlas un punto eje o un punto clave para poder salir de una emergencia que nos está acabando por completo como una sociedad. Es por eso que hoy en día la sociología no solamente se convierte en una disciplina más de las ciencias sociales que busca teorizar la pandemia, sino que se convierte en uno de esos elementos fundamentales que ha surgido como una necesidad para encontrar los puntos de unión entre la sociedad para salir de una pandemia. Muchas veces como formuladores de políticas públicas o como formuladores de otros elementos económicos desde la política nacional de los países, solemos interpretar las características sociales como un elemento dado. Sin embargo, esta pandemia nos ha demostrado que las características sociales que se tienen dentro de un grupo son bastante heterogéneas para poder tratar como un elemento dado. Y es por ello que el día de hoy, y muy tomados de la mano de la política nacional y otros elementos de política pública, sobre todo fundados en la equidad que construyen los estudios sociológicos, hemos decidido formular una estrategia de participación social en la cual no solamente la sociedad esté consciente de cuáles son las políticas que se van a emplear a partir de cierto periodo, sino que también sean formadores y formuladores de todas esas políticas con base en sus necesidades. Es por eso que la sociología surge como base y no como último fin en la formulación de este tipo de políticas, porque la sociedad no solamente son los principales sujetos de estas políticas, sino que también son los primeros que reciben una serie de efectos que estas causan y sobre todo muy ahora en la pandemia son las principales víctimas de las desigualdades que se fundan a causa de una pandemia y sobre todo de políticas públicas que están principalmente fundados en elementos económicos o de ganancias a nivel nacional. Hoy en día tomaremos la principal ganancia en un país como una adaptación social. Esta propuesta está principalmente fundada en 6 aspectos que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación, pero que es importante resaltar que estos aspectos deberían de ser naturalizados y deberían de llevar un historial largo. Sin embargo, en el momento en el que nos encontramos, el historial que estos elementos han tenido han sido justamente la decadencia. Dentro de estos elementos se encuentra primero poner la vida en el centro de los sistemas económicos y también políticos, sanitarios y sociales como tal, ya que muchas veces, como les mencionaba, en la formulación de todos estos sistemas se encuentra como principales elementos encontrar una ganancia o encontrar un beneficio, muchas veces guiados por lo político, lejano de lo sociológico o de lo que debería de funcionar adecuadamente. Después tenemos que reevaluar las condiciones de trabajo que también más adelante nos van a hablar en estas
en esta mesa más a profundidad, pero por ahora me gustaría comentar que el futuro del trabajo dentro de las sociedades es uno de los principales determinantes en el quehacer cotidiano que se tiene actualmente, dado que los cambios que este va a efectuar no van a regresar a las condiciones que se tenían previos a la pandemia, sino que van a llevar un proceso de adaptación que es demasiado complejo poder asimilar si seguimos condenados a volver a una normalidad de la cual estamos ya muy lejanos. La siguiente es democratizar la sociedad. Con esto, no todos podríamos dirigirnos a un derecho del voto, pero sin embargo, democratizar la sociedad va más allá de darles un poder a la palabra y sobre todo darles un poder de participación social en los diferentes eventos que se puedan efectuar dentro de las decisiones públicas. Además, basar los sistemas políticos y económicos en la solidaridad, la cooperación y sobre todo la transparencia, ya que para poder crear una cohesión social necesaria al regresar de la pandemia será necesario que el compromiso y el acuerdo social sea de ambas partes para poder lograr objetivos específicos. Además, para poder tener una infraestructura social adecuada, se va a necesitar una infraestructura social y una disrupción institucional que justamente integre estos elementos en sus quehaceres cotidianos y no sean su último fin. Entonces, dentro de uno de los principales elementos que se concentran en el quehacer para una recuperación adecuada, equitativa y sobre todo sostenible, se encuentra la participación ciudadana como uno de los elementos fundamentales para entender la sociedad y sobre todo para hacer políticas efectivas en el marco de esta pandemia. Dentro de esto tenemos que entender que algunas de las causas sociales no solamente van a estar fundamentadas por las características del ingreso, como la tasa de pobreza que se encuentra en un 37.3% para América Latina, sino que también se encuentran en otras cifras como es el coeficiente de Gini, que este va a tener una alza del 8%, lo que implica que no solamente vamos a ser más pobres, sino que también la distribución de los beneficios y del ingreso dentro de América Latina va a ser desigual, lo que va a complicar bastante el tipo de recuperación que se pueda tener en la región. Así que estos dos determinantes para un futuro o una nueva normalidad en nuestra región solamente nos hace darnos cuenta que la cercanía con la sociedad debe ser aún mayor, dados las condiciones que se tienen en la actualidad. La destrucción de los medios de vida y otros elementos como el desempleo o la pérdida de algunos centros de trabajo va a ser también uno de los elementos más fuertes a tratar dentro de la sociedad. Piketty decía que uno de los papeles fundamentales que tiene la sociedad es la creación de las ideologías para comprender los regímenes de la desigualdad y sobre todo para poder tratarlos. Es por eso que hoy en día la sociología se vuelve justamente en los principales elementos formuladores de esa infraestructura social basados en la buena gobernanza y sobre todo en la cohesión social, ya que las cercanías que pueden tener estos abordajes teóricos no solamente nos dan pie a tener elementos de estudio, sino también para tener elementos de acción dentro de todo este marco. Hoy en día debemos de fortalecer como principal elemento las comunicaciones públicas y la transparencia para fomentar la confianza y fortalecer la toma de decisiones públicas. Todos estos elementos parecen hoy en día que deberían de ser naturalizados, pero justamente la exclusión de los enfoques sociológicos dentro de la formulación de políticas públicas ha ocasionado que la lista de respuestas esté bastante limitada en un marco económico y de beneficio económico que no ha sido distribuido adecuadamente, dado este limitante de enfoque académico dentro de los sistemas democráticos. Además, es importante mencionar que
estos elementos nos van a llevar a lo que se conoce como un New Deal mundial. Este nuevo acuerdo justamente debe estar fundamentado en todos los elementos anteriores y no solamente nos debe funcionar para construir una nueva matriz económica como se ha planteado teóricamente, sino que también nos puede ayudar a replantear los elementos sociales que tanto han detenido y que pueden ser determinantes para poder desarrollar nuevos elementos o nuevos planteamientos sociales a nivel latinoamericano. Por último, solamente me gustaría decir que hoy en día la integridad que debe tener la sociología con otros parámetros teóricos no solamente deben de ser determinantes para crear una recuperación adecuada de la crisis por COVID-19, sino que se deben de convertir en el principio que gobierne los elementos y las acciones sociales, tanto a nivel institucional como nivel social y académico. Muchas gracias. Bárbara, la verdad que el tema que acabas de exponer es muy intenso. A mí me dejó muchas preguntas, la verdad. Voy a tratar de ser como lo más reflexivo posible para poder entregar una sola que pueda complementar esta exposición, porque la parte final sobre todo tiene un elemento central que tiene relación con la diversidad. Finalmente, ¿cómo vamos a trabajar en función de un cambio si es que no consideramos la diversidad en ese cambio? Ahora, yo tenía dos preguntas y la verdad que me voy a quedar con la segunda porque siento que es mucho más necesaria para pensar. Tú mencionaste en una parte, quizás en la mitad de tu presentación, un concepto que era sobre la decadencia. Que en el fondo lo que descubre el COVID-19 no es tanto la enfermedad en sí misma, que obviamente que tiene un análisis científico de trabajo que a las ciencias moviliza, pero muestra una cara poco amable de la sociedad que es la decadencia. Yo te quería preguntar esto. ¿Es posible pensar en ambas direcciones, en la economía y en la sociedad, sin evitar dar privilegio a alguna de las anteriores? Es decir, ¿es posible que nosotros podamos caminar hacia una distribución equitativa sin tener que vernos obligados a tener que sobrepotenciar la economía, como en el caso chileno, que lo ha sobrepotenciado, pero que a su vez olvida a su sociedad, que es finalmente el motor que le da energía a esta economía? ¿Cómo podemos hacer que ambas puedan funcionar de una manera más estrecha, sin tantas diferencias? Claro, creo que esta disyuntiva, justamente como lo mencionas, es bastante común y no solamente en el contexto latinoamericano, sino que ha sido una disyuntiva a nivel mundial. Sin embargo, creo que esta falta de integridad de enfoques es justamente lo que nos ha hecho partir entre que una es contrapeso de otra. Y aquí me gustaría mencionar un poco sobre este tipo de crecimiento económico que América Latina ha adoptado. Es un tipo de crecimiento secuencial, en el cual hemos optado por crecer mucho, que no ha sido mucho, y después reparar los daños que esto pueda traer. Sin embargo, este crecimiento tan insostenido, que no tiene un soporte, no puede llegar con la sociedad para sostenerse y viceversa. Entonces, esta recuperación o esta reconfortación de los daños no se ha podido desarrollar dado este crecimiento insostenible. Y podremos decir, pero ¿cómo puede encontrarse ese sustento? Y es justamente la sociedad. Cuando una sociedad justamente encuentra un sustento a nivel nacional de decisiones públicas orientadas hacia el beneficio económico, ellos plantean las acciones que desde sus principios personales se pueden integrar hacia un bienestar social, económico, social o de otro carácter. Y justamente el poder integrar de esta manera es encontrar que estas políticas que se estén planteando tengan como eje, como principal gobierno, los beneficios que puede tener la sociedad en particular. Tomar las heterogeneidades que se tienen dentro de un territorio para poder integrarlas. Y puede parecer bastante complicado, sin embargo, si
podemos desarrollarnos un poco sobre los principios que tiene la economía social. Ellos toman las heterogeneidades como el principal impulso para poder desarrollar políticas que no estén limitadas. Entonces, debemos entender que si podemos integrar un poco de las características sociales a las políticas que se instauran en materia tanto sanitaria como económica, nos vamos a dar cuenta que sí nos toparemos con una heterogeneidad dado el número de ciudadanos que se encuentran en la región. También nos vamos a encontrar que esta heterogeneidad nos va a dar pie a poder salir de un círculo vicioso entre solamente basarnos en el crecimiento y poder darnos cuenta que esta integración y esta adaptación debe ser el principal elemento de estas políticas. Así que yo diría, en resumen, que el poder hacer que estas dos sean una clave es integrarlos desde un inicio, porque hoy en día estos principios han sido primero uno y luego el otro, entonces el poder integrarlos desde un inicio para establecer políticas nacionales integrales y sobre todo equitativas, creo que es el punto fundamental para poder hacer de esta disyuntiva un eje guía para el futuro de las políticas económicas y públicas en general. Muchas gracias, Bárbara, por tu visión. La verdad que en lo práctico demuestra con claridad el problema que tenemos y que yo creo que hay que agregar una variable que no es menor, que es el poder, que probablemente aquella que interviene entre estos dos elementos que de alguna u otra manera no les permite poder tomar el camino correcto. Muchas gracias, Bárbara, nuevamente por la presentación. Ahora me gustaría presentar a Voltar Varas, que nos viene a presentar en su ponencia qué tan importante es el papel y compromiso que como especialistas sociales tenemos con los tiempos que corren. Es una pregunta bastante potente que tiene relación principalmente con nuestro tema de hoy, que es la pandemia. Y me gustaría primero también mostrar algunos datos de Voltar como una semblanza de su experiencia. Él es doctor en ciencias, experto en psicosocioprevención de riesgos laborales, con énfasis en comportamiento humano y trastornos psicosomáticos con más de 30 años de trayectoria. Actualmente es delegado director para la Escuela de Líderes de las Américas para la excelencia en la gobernanza. Con esto me gustaría dejar a Voltar para que ya desde este momento nos pueda hablar sobre este tema también tan interesante y que tiene relación estrictamente con cómo vamos a dirigir la pregunta anterior que realizamos, en este caso Bárbara. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por el honor de poderles servir. La idea de él es retomar un poquito lo que estaba comentando nuestra compañera en relación a la forma de hacer una aplicación de la sociología. Este tema va dirigido tanto a los alumnos de sociología, porque hemos visto en las redes sociales que preguntan, oye, ¿y de qué vive un sociólogo? ¿Qué puede aportar un sociólogo? Y en estos cambios que se están viviendo a través del COVID, como decía nuestra compañera, la sociedad como la conocíamos, el concepto de individuo también está cambiando, ya está desapareciendo. Entonces, por eso que hicimos esta propuesta desde un contexto de la gobernanza. Aquí tenemos a la vista un huracán, y si yo les dijera que el huracán no es lo que mata, no es lo que te hace daño, no es lo que hace estragos, sino toda la consecuencia que trae el huracán. Por ejemplo, el huracán como fenómeno no implica mayor riesgo, pero los vientos, las cosas que arrastran son las que ocasionan los daños. Es aquí donde entra la sociología, donde tenemos que estudiar qué es lo que está arrastrando ese viento, cuál es la velocidad que lleva ese viento. Eso es lo que hacemos en la parte de la sociología. Esta bala, si yo les dijera que la bala no mata, sino lo que mata es la velocidad y la distancia en la cual sale disparada, lo mismo pasa con los pensamientos, lo mismo pasa con las acciones. Para tal efecto, bueno, retomemos dos postulados muy interesantes de René Descartes, del cogito ergo sum, y de Edgar Morin. René Descartes proponía el desmembrar las cosas para hacer un análisis, pero alguien se le olvidó decir, oye, está bien, ya lo entendiste por separado, ahora mételo en una licuadora, únelo y reanaliza ese proyecto. Edgar Morin habla de la complejidad,
como un fenómeno de donde todo el entramado, todo lo que está entretejido se tiene que analizar para poder tener una disparidad. Entonces, enfocado a los alumnos, a los jóvenes que no saben en qué parte pueden encajar, a los sociólogos que muchas veces dicen, oye, ¿cómo puedo yo aportar una mejora a la sociedad? Nosotros estamos tomando unas ideas como considerando la parte del cerebro, no como anatomía, no como fisiología, sino que cada una parte del cerebro tiene una función determinada. Imagínense ustedes que cada una de estas palabras que estamos viendo en el cerebro, que hacen una asociación a una estructura, a una zona, fueran un sociólogo, en donde hubiera un sociólogo que llevara esto, otro que llevara esto, y la sumatoria de sociólogos pudieran hacer que este gran cerebro que es la sociedad pueda funcionar. Para tal efecto, nosotros en el área de la psicosocioprevención de riesgos laborales manejamos mucho el postulado del químico Ishikawa. Él proponía, él era un químico que se dedicó mucho a la parte de la calidad y cuando empezó a hacer un análisis de pérdidas, hablando de economía, propuso un diagrama que es el diagrama de pescado. El diagrama de pescado lo que hace es desmembrar precisamente las estructuras, pero encasillarlas. O sea, tomó la parte de Descartes y lo fue encasillando. Entonces, si nosotros habláramos de gobernanza, tendríamos que discriminar un poquito la diferencia entre gobierno, que a veces se confunde con la gobernanza. En la ilustración de la izquierda tenemos un barco. El barco está dirigido por un capitán. Él es el gobernante, él es el que lo dirige. Sin embargo, cada elemento de la tripulación, como vemos en la ilustración del otro lado, cada elemento de la tripulación tiene una función. Pero esa función va englobado en pensamientos, en sentimientos, en haceres, en saberes, en actuares. Y la sumatoria de eso da como consecuencia una gobernanza. ¿Eso qué quiere decir? Si lo extrapolamos al individuo es el bien hacer, el bien decir, el bien comportarse y poder gobernarnos nosotros mismos hacia nuestras voluntades, nuestras fuerzas. Y si lo hacemos a nivel macro, como en un gran fractal, esa gobernanza sería la unión y la interacción entre todos los departamentos de una sección municipal, estatal, federal, que deben de llevar una ayuda al capitán del barco para llevar a buen derrotero ese mismo, ¿no? El modelo de gobernanza apuesta por elementos de participación, un ordenamiento territorial, generación y gestión de información, incentivos y un marco normativo. Entonces, donde todo el mundo es un gran engrane, válgase la redundancia, donde va generando una dinámica en donde primero interactúa con el segundo, pero modifica al segundo y al tercero. Entonces, de tal manera que es un bucle recursivo, como diría Edgar Morin, que va haciendo una evolución. Ese es el diagrama de Ishikawa, en donde tenemos el efecto que viene siendo el problema o el postulado. Y les decía, si nosotros disgregamos hablando de René Descartes, vamos poniendo cada área de oportunidad asociada a quién, al hombre, a la máquina, al entorno. Podríamos poner un sociólogo. Imagínate que cada departamento de gobierno hubiera un sociólogo. Imagínate que en cada jefatura, de lo que tú quieras, personal, de una empresa, de un área económica, de un gobierno, tuvieras un sociólogo que pudiera ayudar con una especialización. Por ejemplo, si hablamos que la falla es una falla mecánica, bueno, un sociólogo que analice la operatividad de la falla mecánica. El sociólogo tiene que convivir con todas las disciplinas y todas las demás disciplinas deben de aceptar al sociólogo como una entidad que le va a ayudar a guiar en base al comportamiento, en base a la interacción de más de 2 personas que se encuentren en ese departamento. Por eso es muy importante y la propuesta viene siendo esta, adaptar el diagrama de Ishikawa en esta nueva normalidad. Aunque hablar de normalidad no me queda muy claro, yo estoy de acuerdo con lo que decía Michel Foucault, que normalidad sería cuando esté normado, cuando el Estado haya generado parámetros de cómo comportarse, cómo interactuar, etcétera, etcétera. Si hoy, al usar mascarilla, al tener la sana distancia, estamos perdiendo ese toque social, porque decía George Simmel que los efectos faciales son los que permiten saber y podernos ver en la otra persona como un espejo y ver cómo está cayendo nuestros comentarios, nuestro actuar y nuestro pensar. Entonces aquí con el diagrama de Ishikawa la apuesta es, bueno, contestando esa interrogativa que los jóvenes plasman en sus redes sociales, es, oye, ¿y de qué puedo vivir? Pues aquí hay una propuesta, es simplemente poderle llevar un efecto de gobernanza
plasmado o aterrizado en una casilla determinada como maneja Ishikawa para que tú puedas echarle aceite a ese engrane y se pueda mover. Entonces la gobernanza simplemente se maneja hay 8 pilares que se manejan: la espiritualidad, la sindicalidad, la parte social, la parte ambiental, la parte de seguridad, etcétera, y la de educación principalmente. Educar un pueblo implica que haya menos gente en la cárcel. Pero entonces ahorita debemos de dejar ese postulado en donde dicen que yo debo educar a mis hijos para dejar un mejor país o un mejor pueblo. Yo diría, yo educaría a mis hijos para que acepten un nuevo país, porque cuando este país ya cambie, me refiero a México, pues ya está sobrepasado el individuo. Entonces tenemos que preparar al individuo para hacer uso de sus fortalezas y debilidades como individuo, o sea, su propia gobernanza mental, espiritual, física y energética, y después hacer una sumatoria de gobernanzas individuales para que hagan una gobernabilidad y esta nos dirija a un buen gobierno. Eso es parte de lo que les quería comentar. Yo les agradezco mucho su tiempo, su participación y la invitación a este foro. Gracias. ¿Sería cuánto? Voltar, muy agradecido también por la presentación y la verdad que abre caminos que son necesarios poder explorar, principalmente cuál es nuestra relación entre la sociología y el mundo, cómo podemos de alguna u otra forma ser parte de ese mundo, quizás en distintas esferas laborales. De hecho, quizás por ahí se va a encaminar una pregunta que me queda en relación a tu presentación. ¿Cómo podemos instalar, qué es lo que reformulo? ¿Cómo el sociólogo y socióloga debe formularse al interior del mundo del trabajo? ¿Y qué es lo que él debe esperar para que se den ciertos cambios? Lo explico con un ejemplo. En mi vida laboral he tenido distintas opciones y oportunidades para poder desenvolverme, pero en general, uno de los grandes piedras de tope es la capacidad cognitiva de poder comprender las distintas miradas desde la sociología hacia un cambio al interior de esa estructura laboral. Y hay siempre una piedra de tope entre nuestro conocimiento y la aplicabilidad en ese espacio laboral. ¿Cómo tú lo puedes diseñar de alguna manera a través de esta pregunta, quizás para que las personas y la audiencia que nos está escuchando en este momento, nos está viendo, pueda tomar en consideración al momento de pensar en la sociología? Claro que sí. Mira, yo me dedico mucho a la prevención de riesgos laborales a nivel conductual. Entonces, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en un proyecto en Guatemala fue meternos en la cultura, leer, empaparnos en la cultura para que tú puedas hacer un aporte a entender la cultura. Después, entender la sociedad que está viviendo e influyendo en esa cultura para poder proponer un cambio. Si tú quieres llegar poniendo tus reglas, poniendo tus formas de trabajo, vas a chocar. Por ejemplo, hablemos de un trabajador. El trabajador, tú contratas a un ingeniero mecánico porque quieres que te echen a andar las calderas. El ingeniero es una persona experta, pero él no sabe o no conoce tu empresa, no conoce la cultura de tu empresa, no conoce la visión ni la visión de tu empresa. Entonces, tienes que guiarlo a que desaprenda sus usos y costumbres que él tenía, no sus conocimientos, sus usos y costumbres, y después hacer una reinducción a la empresa, a la cultura, a la sociedad, para que después lo estimules a que sea un creador. Con su conocimiento, replique, sumando la cultura de la cual está insertándose y pueda crear. O sea, tienes que llevarlo a que desaprenda. Muchas veces en un entorno laboral, eso es un factor de riesgos laborales, que el trabajador quiere llegar a hacer su trabajo como normalmente suele hacerlo. Pero, ¿y si él desaprendiera lo que ya sabía hacer, en lo que se pasa una inmersión en la cultura, en la sociedad, en ese nuevo mundo que es su nueva empresa? Y entonces sí, retoma su conocimiento, retoma sus saberes y lo estimulas a que se atreva a proponer. Si no estamos siendo robots, estamos siendo gente que viene y replica y muchas veces no da un cambio, no hay una evolución como tal en la empresa, sino hacemos pan con lo mismo porque esta persona no está aportando algo diferente, está haciendo lo que cualquiera haría. Pero en cambio, si tú lo llevas a que desaprenda,
lo inmersas en tu mundo, en tu empresa, en tu familia, etcétera, etcétera, y ya de ahí lo estimulas a que sea creador. Entonces, imagínate, estás haciendo una persona que va a aportar de su experiencia, su conocimiento, sumado a la cultura de tu empresa. No sé si haya quedado clara tu pregunta, Juan. No, estupendo. De hecho, me queda también una reflexión quizás personal en función de esta conversación. Eh, Hay una máxima, no sé si en vuestros países la han escuchado alguna vez, pero es una frase muy típica que es morir con las botas puestas. Eso quiere decir que si yo tengo un objetivo, un plan, lo llevo hasta el final, hasta la última consecuencia, sin dar vuelta atrás. Y creo que ese mensaje, que es muy del siglo XX, ya no tiene la misma condición para el siglo XXI. Un siglo que es mucho más móvil, más dinámico, abierto, y ante lo cual todas estas estructuras de cierre, de poner muros, de poner barreras, de generar espacios donde no permita el caminar humano por los distintos países, genera una condición de siglo XX que hoy día no es posible poder asumir. Y creo que en eso la ponencia que hace Voltaire tiene mucha relación con las condiciones que hoy día debemos tener, tanto sociólogas y sociólogos, para un nuevo mundo. A veces, no sé si les ha pasado a ustedes también y quizás a la audiencia que está escuchando, nos tildan de alguna otra forma de proyectistas, de que estamos viendo algo que aún no ha pasado o que no hay quizás una sociedad con la capacidad de conciencia para poder generarlo. Pero hay que estar, hay que seguir presionando para poder generar esos cambios, porque de alguna u otra forma el siglo XXI es distinto. Y esa nueva sociedad también tiene que caminar con cambios culturales que también la acompañan. Agradezco nuevamente a Voltaire por esta presentación que nos ha dejado a todos con mucha expectativa, sobre todo cuál es la importancia de la gobernanza y cómo la podemos aplicar desde la sociología. Me gustaría pasar a nuestro próximo invitado. Él es de Argentina, se llama Maximiliano Areco. Él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador de la Universidad Nacional de José Clemente Paz y también de la UBA. En 2020 finalizó su maestría en Ciencias Sociales del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Sociología del Trabajo y Relaciones Laborales. Es autor y conferencista de numerosos artículos referidos al mundo laboral. Y hoy, muy agradecido también por su presentación, nos trae el siguiente tema: COVID-19, cambios en el mundo del trabajo y sociología. Ahora pasamos contigo, Maximiliano. Hola Juan, hola a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Iberoamericana de Sociología por la convocatoria. Estoy teniendo un problemita para colgar Estoy. Ahí estamos. Entonces le estaba agradeciendo a la asociación por la convocatoria, por este foro virtual, y a vos, Juan, te saludo desde Argentina, y a todos los que estén participando en este foro en los distintos países iberoamericanos. Yo de lo que voy a hablar un poco es del impacto de esta pandemia en el mundo del trabajo, y como decía anteriormente Bárbara, cómo este mundo del trabajo impacta rápidamente en la sociedad. Para empezar, algunas preguntas que nos planteamos. Primero, ¿cuál es el impacto en general en el mundo particular de los cambios tecnológicos que antecedieron a esta pandemia? ¿Cuál es el impacto propiamente de las medidas implementadas para controlar la propagación de la pandemia en el mundo del trabajo? ¿Y cuáles son los retos y desafíos de la sociología? En primer lugar, tenemos que retroceder, para pensar el mundo del trabajo, tenemos que retroceder unos años hacia la década del 70, cuando, a partir de la crisis del petróleo, de la caída en la tasa de ganancia del capital, hubo una fuerte ofensiva del capital, una fuerte ofensiva de las empresas,
que se combinó sinérgicamente con un salto tecnológico, la llamada tercera revolución industrial. En la actualidad estamos transitando un nuevo salto años previos a la pandemia, estamos transitando todavía lo que se reconoce como la cuarta revolución industrial, que es un nuevo salto tecnológico que plantea obviamente nuevos cambios de organizar la producción, la comercialización y propiamente dicho la sociedad. Y por último, la pandemia que reabrió nuevos debates y aceleró cambios en el mundo del trabajo, en la sociedad, en la comercialización, etc. Entonces, yendo a la década del 70, con esta ofensiva del capital, combinada con el salto tecnológico, aparecen con fuerza las cadenas globales de valor y de suministro, es decir, países que, si bien siempre estuvo la cadena de valor y suministro, pero eran países productores de materia prima, países industriales, ahora lo que surge a partir de la década del 70, por el salto tecnológico que lo permite, es que algunos países producen algún producto, valga la redundancia, específico, y eso se va ensamblando en distintos países del mundo. El ejemplo que siempre se da es, para la zapatilla, la marca famosa de zapatillas, la pipa de su marca se hace en un lugar en la India, la suela se hace en una maquila en México, en Argentina se hacen los cordones, y todo eso se ensambla por distintas metodologías que, insisto, la tecnología permite, como el just in time y la combinación en esa producción. A su vez, esto trae la aparición de lo que la OIT llamó en el 74 el empleo atípico, que ya no es el empleo clásico del periodo fordista, taylorista, el empleo a tiempo completo, por contrato por tiempo indeterminado, sino que aparece el contrato por temporal, aparece la tercerización, el trabajo de agencia, la subcontratación, los subocupados. Surge masivamente la desocupación, no la desocupación como un pequeño nicho de transición, sino como un problema estructural. En Latinoamérica da un salto la informalidad, que si bien ya existía, aparece para quedarse también de forma estructural. La precarización, básicamente, es de lo que estamos hablando. Se comienzan a generar proporcionalmente más puestos de trabajo en servicios que en industrias. Nuevos colectivos laborales se incorporan al mundo del trabajo en peores condiciones que los anteriores, que los que se incorporaban anteriormente. Se incorporan las mujeres, fundamentalmente, jóvenes sin educación, jóvenes sin experiencia laboral, migrantes en busca de empleo, empiezan a migrar en distintos países y en distintos continentes. Esto trae como consecuencia social un debilitamiento del Estado, las políticas neoliberales que se empiezan a consolidar en los distintos países del mundo. Surgen, se fortalecen las grandes empresas multinacionales en un periodo de concentración y centralización del capital, se van absorbiendo entre sí, se van comprando entre sí, aparecen esas grandes empresas multinacionales que son las capaces de participar en estas cadenas globales de producción y de suministro, mientras que por otro lado pequeñas industrias terceristas de estas empresas, de estas grandes corporaciones multinacionales que trabajan, acá en Argentina decimos a fazón, no sé cómo se dice en el resto de Iberoamérica, que trabajan por un pedido. Quiero para el mes que viene 500.000 lengüetas de zapatillas, quiero 150.000 espejitos para el auto. Y surge, se deja de regular, se fortalece esta posición de el medio ambiente, la destrucción del medio ambiente, ninguna contemplación por el medio ambiente, lo importante es la producción, lo importante es producir cada vez más, lo importante, como decía Bárbara en su intervención, es la cuestión económica, y que le preguntabas a vos, Juan, la economía por encima de la sociedad. A inicios del 2000, más o menos, comienza este nuevo salto tecnológico, esta cuarta revolución industrial, que permite, lógicamente, nuevas formas de organizar el trabajo colectivo. Esto es lo que permite la Internet, la inteligencia artificial, la Internet, la industria 4.0, la robotización, pero todo esto, la simultaneidad de todos estos dispositivos. Entonces, el trabajo colectivo por Internet, el trabajo en red o en pool, el trabajo de demanda o trabajo de plataforma, el contrato 0 horas. Entonces surgen nuevos interrogantes. ¿Estos interrogantes cuáles son? Si hay relación laboral en estas nuevas formas de trabajo, si hay relación de dependencia, si es un intercambio entre iguales,
si es una nueva forma de subordinación laboral, trabajo de plataformas, que muchas veces es el ejemplo modelo. Se plantea esto, que es una relación entre iguales, que la plataforma lo que hace es brinda un servicio entre dos personas que lo necesitan, una que quiere ganarse unos pesos, hacer una diferencia económica, y alguien que necesita que le lleven un producto a su casa. Pero sin embargo, lo que se está viendo en distintas investigaciones de España y de América Latina, de Francia también, es que estas empresas, las empresas de plataformas, sin embargo, fijan las tarifas, fijan las condiciones de trabajo, designan viajes y pedidos, otorgan premios y castigos, e incluso desconectan al trabajador, o sea, lo despiden en caso de incumplimiento. Esto mediante un algoritmo que utiliza inteligencia artificial que califica a partir de los comentarios de los clientes, pero también de las reacciones que va teniendo el trabajador, si no acepta un viaje, en qué horario se conecta, si se conecta mucho, se conecta poco, le va dando viajes más importantes, viajes mejores, viajes que le dejan más ganancia, y al que no va tomando algunos viajes, no va teniendo esa franja horaria, utilizando esa franja horaria más corta, como para ganarse un extra, como supuestamente es, lo empieza a marginar, le empieza a dar viajes en peores condiciones, y si el trabajador menos se conecta, lo desconectan. Valga, insisto, la redundancia. En síntesis, el medio de producción que posibilita que se brinde ese servicio es la plataforma y no la bicicleta y no el automóvil que pone el trabajador. Entonces, claramente hay una relación de dependencia, es una nueva forma de relación de dependencia, es una nueva forma de subordinación del trabajador al capital, y que todavía no está regulado. Por eso se interpela a la legislación a que tiene que resolver estos baches, porque mientras tanto, estas formas de trabajo que perjudican en muchos casos la salud y las condiciones de trabajo están generando consecuencias importantes. En este contexto se llega a la pandemia y a las medidas que tomaron los distintos gobiernos para controlarla, para evitar su propagación. En este contexto, según datos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en el segundo trimestre del 2020 hubo una pérdida en el mundo de equivalente en horas de trabajo 495 millones de empleos, o sea, casi 500 millones de empleos a tiempo completo, pero en América Latina eso es el 17% de los empleos. Pero en América Latina y el Caribe, esos son mucho menos, 80 millones de empleos, pero es el 33%. Y la caída de ingresos provenientes del trabajo, o sea, sacando sus estatales y etcétera, es del 10% a nivel mundial, 5% del PIB mundial, pero del 20% en América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la pandemia es global y afecta a todos los países del mundo, incluso en la mortalidad puede tener variables complejas de analizar, en términos de trabajo y en términos de salarios, de ingresos laborales, América Latina es uno de los países, es una de las regiones, uno de los continentes, América Latina y el Caribe, como región global, más golpeados. En síntesis, podemos decir que la pandemia en el mundo del trabajo evidenció algunas cosas, que es lo que decíamos al principio, y aceleró otras. ¿Qué aceleró? Vamos a empezar por la segunda parte. Aceleró procesos de trabajo sin regulación, esto del trabajo plataforma, el teletrabajo. Millones de trabajadores y trabajadoras de un día para el otro fueron a trabajar a su domicilio, empezaron a trabajar en su domicilio, home office, teletrabajo según cada país. Esos trabajadores, esas trabajadoras tienen que organizar su trabajo junto a su familia, con sus hijos, con sus hijas, que en muchos casos dejaron de asistir a la escuela. Tienen que ubicarse en su silla, que muchas veces no es ergonómica. Hay que ver quién paga la luz, la electricidad, quién paga la conexión a internet, quién pone el aparato, la computadora, el ordenador. El trabajador de aplicaciones, el de plataformas, que dio un salto, que pasaron a ser en los distintos lugares, en un momento los únicos que podían trabajar, pues eran totalmente esenciales, y de pronto miles y miles en todas las calles del mundo aparecieron estos trabajadores en sus bicicletas y motos especialmente, y aparecen formas de comercialización, se aceleran la forma de comercialización sin regulación, todo esto del comercio online. Pero la pandemia también evidenció otras cuestiones que son importantes rescatar y volver a discutir. Evidenció la desigualdad e inequidad social entre los países, y siendo nuevamente los grupos vulnerables los más castigados, los más golpeados,
nuevamente, las mujeres, los jóvenes sin formación, sin experiencia laboral, los migrantes. Evidenció la necesidad de intervención estatal, se cayeron algunos discursos que planteaban la no intervención, que plantean todavía, pero salen golpeados de esta discusión. En los países donde los gobiernos planteaban la no intervención estatal, rápidamente tuvieron que girar o están pagando las consecuencias. Se evidenció la necesidad del cuidado del medio ambiente, se evidenció la necesidad de acuerdos para implementar políticas públicas, muy importante, y se evidenció que el trabajo esencial, el trabajo de cuidado, el trabajo de recolección de basura, el trabajo de limpieza, el trabajo de higiene, el trabajo de cuidado de la salud, no siempre es reconocido social y económicamente. O sea, hay una jerarquización económica y social que no incluye a lo que la pandemia evidenció que es esencial. En este contexto, para terminar, algunos aportes y desafíos de la sociología, retomando también la cita que utilizaba Bárbara, es importantísimo, no importante, sino imprescindible, una mirada sociológica, entendiendo por esta una mirada crítica, una mirada, como decía Bourdieu, esa es la cita que retomo de Bárbara, que quite el velo, decía Bourdieu. Y el principal desafío es intervenir para visibilizar estos cambios que están ocurriendo rápidamente, porque la pandemia lo aceleró, como decíamos anteriormente, y advertir sus posibles consecuencias. Y por último, todo esto para proponer políticas públicas y promover acuerdos entre las partes, lógicamente para minorar el impacto en los sectores más vulnerables, que son los que normalmente sobre quienes recaen este tipo de crisis. Tengo como 1000 dudas. Yo creo que es normal en función de lo gráfico que fue la presentación, ya que nos muestra como un antes y un después, y en realidad nos muestra la realidad. Nos muestra es un foco que es común al planeta. Hay países que lo han resentido un poco menos, otros un poco más. Pero en general esto develó todas las desigualdades que existían de la base y de las cuales la responsabilidad del Estado es patente, pero también hoy día yo también intenciono la responsabilidad privada. Delegamos en la responsabilidad estatal gran parte de esta resolución a estos fenómenos, pero la responsabilidad de las empresas, del capital, es necesaria. De hecho, el siglo XXI requiere de que su intervención en este tipo de situaciones sea presente. Ahora, me llama la atención, y voy a hacer un comentario y también una pregunta. La CEPAL, acá en Chile, está organizando un estudio que se llama Promoción para el Trabajo Decente para los Trabajadores de Plataforma en Chile. En este caso tiene mucha relación con lo que tú mencionas sobre qué está pasando con quien hoy día está haciendo teletrabajo y cómo se regula ese contexto. Pero me pasa una pregunta que yo creo que es esencial desde mi punto de vista, en función de lo que tú mencionas, es esta capacidad que tiene el trabajo como organización, como estructura, independientemente si es pública o privada, de crear una conciencia en el individuo tal que traspasa su vida cotidiana y su actuar personal o familiar. Me explico. Lo voy a explicar con un ejemplo. Tengo un amigo que es ingeniero. Él participó en su primer trabajo como ingeniero en la banca. Y su actitud, y me refiero a algo muy personal, su actitud de enfrentar la vida era como la banca. Intenso, rápido, pensaba en función del dinero, con mucha actitud en función de no perder, de ganar. Y luego terminó ese empleo porque finalizó, fue despedido y fue contratado ahora para una minera en Chile. Y su actitud nuevamente cambió. Ahora es mucho más responsable, está preocupado de los riesgos, de la prevención de los riesgos, muy preocupado de la estructura, de la importancia de la producción. Y dio vuelta en cierta forma a su mundo. Y mi pregunta por eso la hago de esta manera. ¿Qué implicancias tiene el trabajo en la estructura individual y en la estructura familiar de cómo nosotros como organización, por decirlo de una manera sistémica de un hogar, se modifica también por las condiciones que nos impone el trabajo
en nuestro quehacer habitual. Sí, Juan, estoy totalmente de acuerdo con vos en la primera parte de la responsabilidad empresaria, por eso en mi intervención planteaba primero que hay que retrotraerse a la década del 70 y ver ese proceso de ofensiva del capital / neoliberalismo que marcó ese contexto general que se llega hasta nuestros días. Por más que en algunos países eso hay una discusión o hay una disputa y en algunos países ha avanzado bastante, en términos generales, globales, el neoliberalismo sigue siendo una corriente muy fuerte y que tiene cierta hegemonía en algunos países muy importantes. Por eso decía también esto de una economía al servicio de la sociedad y no una sociedad al servicio de la economía, retomando las primeras intervenciones y los primeros debates. Y sobre esto último, yo opino que totalmente el trabajo organiza la vida de los seres humanos en el capitalismo y en los anteriores modos de producción también, organiza su forma de hacer, organiza su forma de pensar y su forma no solo por el tiempo que implica, sino por las cosas que nos enseña que nos enseña y que nos normaliza, tomando lo que decía Voltaire, de nuestros movimientos cotidianos. Si estás, no es lo mismo si trabajas en una industria química, en una industria de riesgo laboral, cómo te vas a cuidar con respecto a determinados procedimientos, que si trabajas en otra cuestión. Y eso te organiza la vida, insisto, con este último concepto. Hay un tema que a mí me ha llamado fuertemente la atención, digamos, por más una lectura, no tan profesional tampoco, pero es una lectura que yo tengo sobre Luhmann. En muchos capítulos habla sobre un tema en particular que es la congruencia estructural, que es cuando dos elementos de alguna u otra forma combaten para finalmente vincularse uno con el otro y generan un acoplamiento. Pero ese acoplamiento no está exento de lucha de poderes, de resistencias y sobre todo de combates, que en cierta medida no son visibles o no son comprendidos desde su naturaleza, digamos, global, pero sí en sus efectos. Siento que la reflexión que tú haces en función del trabajo, como la perspectiva de esta cuarta revolución nos puede también cambiar la vida o nos puede generar nuevas consecuencias en nuestra forma de convivir. Creo que está en el clavo con nuestros problemas actuales y pienso que para todos aquellos que nos escuchan es necesario que puedan entrometerse en estos temas. Voltaire nos daba una señal muy potente sobre cómo podemos, esta gobernanza estructural, cómo la podemos generar. Cuando uno escucha a Bárbara, se posiciona en función de ¿qué es primero? ¿Es la economía? ¿Es la sociedad? ¿Son ambas a la vez? Si son ambas a la vez, ¿cuáles son los mecanismos para llegar a ella? Ahí está la sociología para también dar su palabra. Yo agradezco la ponencia de Maximiliano, de Voltaire, de Bárbara, porque nos han clarificado de alguna manera, muy potente además. Esperamos quizás en un futuro poder dar un espacio específico de más tiempo para cada uno, porque creo que las dudas que nos quedan podrían ser conversables. Invitarlos también en lo personal a la propuesta de una revista que nosotros tenemos en Chile que se llama Revista Espejismo Social, que para el 8 de marzo hemos generado un volumen especial que se llama 8M, que está dedicado principalmente a escritoras, mujeres, ¿ya? Que ellas puedan enviar todos sus textos, da lo mismo el contenido del texto. Lo importante es ver cuál es la percepción sobre la sociedad que tienen hoy las mujeres y cuáles son las perspectivas que tenemos hacia el futuro. Esta invitación está hecha, pueden visitar la página de Facebook que nosotros tenemos que se llama Espejismo Social para que puedan ver las bases, fechas y correos electrónicos para hacer la entrega de estos textos. Asimismo me gustaría presentar a Osmani Soler, que con su tema, desde Cuba,
se llama Sociología del Riesgo, Alimentación y Cambio Climático y su relación en los tiempos del COVID-19, y también a Jacqueline Puebla, también de Cuba, con su tema Pensar la sociología en tiempos del COVID-19. Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores del primer foro virtual iberoamericano ¿Por qué la sociología? Retos y desafíos? Por la oportunidad de presentar el trabajo Sociología del Riesgo, Alimentación y Cambio Climático, su relación en tiempos de COVID-19, de las máster Ginette Domínguez Ruiz y Aymara Ferrera Vegas, así como quienes habla el doctor Osmani Soler Nariño, todos profesores de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene entre sus principios fundamentales no dejar a nadie atrás. Este principio aborda no solo la inclusión de todos los grupos sociales a nivel de todas las sociedades, sino también la interrelación de los diferentes objetivos que comprende esta plataforma tan importante que es la Agenda 2030. En este sentido, el trabajo pretende relacionar dos de estos objetivos de la agenda, que es, por un lado, el objetivo número 2 dirigido a la reducción del hambre o al hambre cero, y por el otro lado, el objetivo número 13 referido a la acción por el clima, es decir, la reducción o la disminución de los efectos de ese cambio climático, los efectos sociales de este cambio climático. A partir de lo expresado anteriormente, el presente trabajo tiene el objetivo de analizar la relación entre sociología del riesgo, alimentación y cambio climático en el actual contexto de la pandemia COVID-19. La actual situación de la pandemia COVID-19 es tenida en cuenta por dos organismos internacionales fundamentales, la FAO y la CEPAL, quienes alertan sobre los efectos sociales de esta situación epidemiológica, que bueno, podemos decir que no solo es epidemiológica, sino también social, económica, política, pero también cultural. Ellos alertan en dos elementos fundamentales, que es el riesgo y la trayectoria futura de los precios de los alimentos, y también que las medidas de confinamiento social, de aislamiento, que si bien por un lado son medidas dirigidas a la reducción de los casos de las personas afectadas por esta enfermedad, por el otro lado, provocó un aumento en la demanda de los alimentos, lo que tuvo su incidencia en incertidumbres sociales, económicas y psicológicas en esa relación entre oferta y demanda. Esto se reflejó en América Latina y el Caribe, específicamente en el índice de los precios al consumidor, que entre enero y mayo del 2020 tuvo un alza del 4,6% en relación con el índice de precios general, que fue de 1,2%. Todo lo anterior tiene su reflejo en los impactos de esa relación entre cambio climático y seguridad alimentaria en las 4 dimensiones de dicha seguridad, es decir, nos referimos a la estabilidad, acceso, uso y disponibilidad. Esto tiene su incidencia en la vulnerabilidad social alimentaria ante los efectos del cambio climático. Este último queda reflejado en la FAO en el año 2017, organismo que plantea que entre el 2006 y 2016 alrededor de un 80% de los daños de este cambio climático se mostraron en el sector agrícola y de manera concreta en los eventos de la sequía. No obstante, consideramos que si el análisis lo circunscribimos solamente a la sequía y no abordamos las otras áreas importantes que reflejan esta relación como lo social y lo cultural, el análisis quedaría un tanto estrecho o reducido. Aquí hacemos referencia a la vulnerabilidad social alimentaria y de manera concreta en 3 elementos importantes que construyen este concepto. Nos referimos a la exposición al riesgo que pueden tener familias ante los daños o los efectos de ese cambio climático, la susceptibilidad que tienen estas familias a partir de sus activos y recursos para enfrentar ese cambio y la relación con la seguridad alimentaria a nivel de los hogares, y por último la capacidad de respuesta que puedan tener estas familias o lo que se conoce como la resiliencia social o la forma de resiliencia social que adoptan estas familias para enfrentar los efectos de esta relación. En Cuba, la relación entre cambio climático y seguridad alimentaria familiar tiene su materialidad en las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, así como sus ejes y sectores estratégicos. De manera concreta, el eje estratégico referido a recursos naturales y medio ambiente hace alusión en su objetivo número 3 a disminuir la vulnerabilidad social del país ante los efectos del cambio climático, mediante una acción gradual del Plan de Estado para enfrentar esta problemática.
Este objetivo general número 3 tiene 2 objetivos específicos donde se muestra la relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria familiar. El número 5 va dirigido a promover e implementar en el ámbito nacional modalidades de consumo y producción sostenibles. Y el número 12, implementar de manera eficaz y eficiente los programas y acciones para el enfrentamiento al cambio climático con énfasis en la adaptación y reducción de la vulnerabilidad. Ambos objetivos específicos tienen su expresión en la tarea Vida para enfrentar justamente la problemática antes mencionada. En el caso de Cuba también es válido destacar la relación que tienen 2 documentos importantes de reciente aprobación como los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución del 2016 a 2021 y la estrategia económica y social hasta 2030, sus ejes y sectores estratégicos. De la relación de estos dos documentos importantes y de gran significación para el contexto cubano, emergió el Plan SAN, el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba. Plan que se conformó en este contexto, en el actual contexto de la pandemia COVID-19. Aquí, en este plan, es válido destacar 2 elementos importantes referidos a la relación que venimos argumentando en el trabajo, es decir, cambio climático y seguridad alimentaria familiar. Por un lado, su antecedente inmediato, que se refiere a la tarea Vida y su enfrentamiento al cambio climático. Y por el otro lado, su diagnóstico, donde están reflejadas todo un conjunto de dimensiones que abarcan la significación de la seguridad alimentaria y del plan de seguridad alimentaria y educación nutricional. Entre ellos podemos mencionar la disponibilidad, el acceso, el consumo y la utilización, la estabilidad, el género, la dinámica demográfica y, por supuesto, los eventos climáticos extremos. Aquí la sociología del riesgo constituye un espacio importante para realizar análisis teórico y metodológico sobre los impactos sociales de esta área del conocimiento científico en relación con el cambio climático y la seguridad alimentaria familiar. En este sentido, hacemos referencia a esa relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria familiar a partir del riesgo social que emerge de esta relación para alcanzar procesos alimentarios más sostenibles a nivel local, desde las interrelaciones o interconexiones que se producen entre el acceso, la utilización, es decir, la forma en que la familia usa los alimentos, la estabilidad, la disponibilidad y, por supuesto, la vulnerabilidad social alimentaria a nivel de los contextos de los hogares. Como campo disciplinar de la sociología, en el presente estudio se asumen como posturas de análisis desde la sociología a 3 referentes teóricos importantes que nos permiten explicar la relación entre seguridad alimentaria familiar y cambio climático. Hacemos referencia a Douglas, Luckman y Ulrich Beck. En el caso de Douglas, el elemento teórico a destacar está en la aceptabilidad del riesgo, es decir, en cómo los diferentes grupos sociales aceptan social, individual y culturalmente el riesgo. Por el otro lado, Luckman nos expresa que este riesgo está en relación con la toma de decisiones. Aquí hacemos referencia a las políticas sociales y cómo se toman las decisiones desde las estructuras sociales y culturales. Por último, Beck nos ofrece un marco interesante y amplio que abarca desde los sistemas normativos y cómo esos sistemas normativos pueden fallar en relación con el riesgo y sus fallas pueden generar diferentes riesgos sociales. Pero también Beck nos incluye otro elemento interesante y es el control de ese riesgo, así como la percepción cultural que asumen diferentes grupos sociales desde su imaginario, valga la redundancia, cultural, pero también social, en diferentes contextos. A manera de resumen, se puede plantear que la sociología del riesgo introduce 3 elementos importantes. En primer lugar, las posiciones teóricas que permiten explicar el estudio de los vínculos entre el acceso a alimentos y el cambio climático en el actual contexto de la pandemia COVID-19. Esta última ha desestructurado los modelos alimentarios a escala macro y microsocial que ya estaban afectados por dicho cambio climático. Y en el último lugar, la crisis económica derivada de esta pandemia generará riesgos irreversibles para la naturaleza a partir del desarrollo desigual de las fuerzas productivas en la sociedad. Agradecerle
A los organizadores del primer Foro Virtual Iberoamericano de Sociología por la oportunidad de participar en este espacio de construcción teórica y metodológica a través del trabajo que aborda la relación entre sociología de riesgo, alimentación y cambio climático. Desde la Universidad de Oriente, muchas gracias. Hola, estimados colegas. Decirles como el aspecto más importante ahora que es un placer poder participar por estas vías en este foro en el que estamos comprendiendo la importancia de todos y en particular de la sociología. El trabajo que estamos presentando, Pensar la sociología en tiempos de la COVID, coincide o se monta sobre 3 problemáticas que han estado generando durante mucho tiempo una duda y un debate muy grande. Ahora esas 3 problemáticas, las digo rápido: movilidad, empleo y bienestar, están coincidiendo en una única encrucijada, la que ha generado la COVID-19, como una pandemia que coloca todos los planes y coloca todas las esperanzas en ese asunto tan serio como vida o muerte. La coincidencia de esos 3 elementos en esta encrucijada es tal vez lo que marca la diferencia de cuando se trataban con una relativa independencia. Movilidad, como se sabe, ha estado definiendo la humanidad a lo largo de la historia, pero en particular a partir de la modernidad, cuando los hombres, en sentido genérico, empezaron a comprender la importancia de decidir su destino, llegó a decir que podían buscar esa independencia, esa libertad, esa mejora en cualquier lugar, hasta el punto que en el siglo XX se convirtió en un derecho, el derecho de residencia. Pero esa movilidad ahora está precisamente generando una crisis interna y externa. Un ejemplo de ello, una de sus contradicciones, es la emigración. Esa emigración, tanto la que se permite como la que se obstaculiza, está desestabilizando a cada país de un lado y del otro y a nivel global. El asunto del empleo, si justamente una manera de encontrar la solución de la persona, de la familia, es encontrar un empleo digno, ahora presenta una traba vinculada al de la movilidad, porque trabajo y empleo suponía antes la relación de empleo en un lugar, y justamente los lugares han quedado restringidos o sencillamente han quedado fuera de la posibilidad de una gran parte de los trabajadores. También hay una discusión de qué es trabajo, y si trabajo implica empleo en un lugar, ahora estamos en la posición de privilegiar el trabajo a distancia y el llamado teletrabajo. Un asunto tan serio como si trabajar supone la existencia de una persona que se dignifica con el resultado de su trabajo, habría que ver qué lugar tiene la fuerza humana en la cadena de valor, porque cada vez más las nuevas tecnologías están sacando al factor humano de ese proceso que se consideraba como la clave para la riqueza social, la creación de valores. También está el asunto de la restricción de la legislación laboral. ¿Hasta qué punto esta situación que ha generado la COVID ha provocado la pérdida de las protecciones que hacia el ciudadano y hacia la familia protegida por un trabajo ahora no tiene una legislación laboral efectiva por este proceso de restricción al trabajo y al acceso al trabajo en otros lugares donde se podría encontrar? El problema del bienestar, si es una necesidad o una probabilidad, es otro de esos asuntos que han colocado a la búsqueda de la mejora y a la búsqueda de satisfacer necesidades en un conflicto. La discusión de si vivir mejor, si una vida mejor, si estar bien significaba un derecho de todos o un privilegio de pocos, ahora es un asunto más grave, por lo que ya hemos dicho sobre el empleo y la movilidad de buscar un empleo. También hay una dificultad si no existe el bienestar cercano. ¿Dónde lo puedo encontrar? Si estamos cerrando fronteras, estamos confinándonos para vivir, y el vivir sin la posibilidad de un bienestar cuestiona si somos humanos o subhumanos. Y si
el bienestar se consideraba un instrumento de dominación o un horizonte de libertad, eso también está cuestionado. Estos elementos justifican el objetivo de este trabajo, que es caracterizar la necesidad operacional de que la sociología, con su carácter interdisciplinario y transdisciplinario, pueda realizar una tarea de dirección de estrategia global. El incremento brusco de estas contradicciones han colocado en duda tanto los pronósticos como los proyectos de la sociedad. Hay un cuestionamiento de la fiabilidad de la que la sociedad podía ver y lo que se puede proyectar. Ha aumentado la incertidumbre. Pero el problema no está exactamente en lo que provoca la pandemia. Otras pandemias han azotado el mundo a lo largo de la historia y la humanidad ha salido adelante. El enemigo más grave está en lo que nos identifica en la época contemporánea como una sociedad sujeta a una estructura discriminatoria. Es decir, a pesar de que hemos tenido mayor conquista en todos los puntos que dignifican al hombre, también ahora todos esos puntos están en crisis. Entramos en una agudización de todas las desigualdades y un incremento de todas las injusticias. ¿Qué hacer? Hay dos maneras de enfrentar y de tratar de resolver este asunto: mirar a las viejas promesas no cumplidas, o una prospección heurística que trate de encontrar desde aquí cuál es el camino que debemos seguir. En cualquiera de esos ejemplos, en cualquiera de esas dos versiones, o tal vez en la unidad de esas versiones, podríamos señalar, por ejemplo, en esta sociedad tan injusta, ¿qué sería lo justo? Lo justo tendríamos que verlo por etapas. En esta sociedad en que hay un conflicto en la distribución de la riqueza, habría que pensar que la distribución tendría que ser concertada. Y si hay o no la posibilidad de atenderse estos aspectos desde el punto de vista de qué hacer para evitar la discriminación, podríamos colocarnos en que ahora algo que están haciendo los países es considerar que existen humanos vulnerables, y la democracia debería verse justamente a partir de esa sostenibilidad posible. Hay un protagonismo educativo y estratégico que une a la sociología y a la universidad, tratando de resignificar de manera heurística estos asuntos que estamos diciendo. Economía solidaria supondrá sustentabilidad solidaria. Recalificar formando y no formando para después que estén graduados pensar en recalificarlo. Profundizar en la función educativa de la sociología para mostrar que educar en el amor de la sociedad es una tarea y un reto que tenemos todos. Eso espero que abra el debate. Muchas gracias por habernos permitido estar en este evento. Mi reflexión final para cerrar el foro por el día de hoy ha sido potente. Creo que de alguna u otra forma pensar es válido, pero es pensar y actuar, es pensar y proponer. Lo que nos ponen a discusión los ponentes hoy es cómo la sociología se va a vincular a los distintos procesos laborales en los cuales nosotros estamos involucrados, a nuestros procesos de pensamiento y a nuestras proyecciones de estudio. ¿Qué es lo que queremos llegar, hacia qué sociedad queremos caminar? La verdad que son, como diría Bauman, tiempos bastante líquidos, pero no necesariamente no hay islas entre tanto mar. Por lo tanto, hay que pararse frente a alguna de ellas y empezar a construir una sociedad que nos permita conectarnos con aquellos otros espacios en los cuales también hoy día se está desarrollando en cierta medida el poder y las ganas por mejorar la calidad de vida de las personas de las cuales habitan en cada uno de nuestros países. Nuevamente me despido. Este primer foro ha sido bastante intenso. Agradecemos la participación de, en este caso, Argentina y México. También a la Asociación Iberoamericana de Sociología, que permite este espacio de difusión y que esperamos en los próximos días pueda ampliarse. Muy agradecido y que tengan muy buen día.